En honor al tiempo vamos a continuar con la charla magistral del magíster Gustavo Llanes, quien nos va a hablar sobre el diseño de pavimentos. El magíster Gustavo Patricio Llanes es ingeniero civil, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha realizado un curso de posgrado sobre pavimentos, rehabilitación y reciclaje de pavimentos flexibles en la Universidad del Cauca, en Colombia. Tiene un diplomado en pavimentos realizado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es magíster en Ingeniería de Transporte por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente se desempeña como profesor de las asignaturas Diseño de Pavimentos y Laboratorio de Pavimentos, Tecnología del Hormigón, Planificación del Transporte e Integración Curricular. Además, es coordinador de prácticas preprofesionales en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito y ha realizado además varias investigaciones en su área. Le damos la bienvenida al magíster con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes con todos. Quiero agradecer la invitación a la Universidad Técnica de Ambato, a la Facultad de Ingeniería Civil y sobre todo a los organizadores de este Congreso Internacional de Ingeniería Civil. El tema que quiero presentarles es con respecto al diseño de pavimentos, ¿sí? Y la metodología que se sigue utilizando a nivel de Latinoamérica y sobre todo para que ustedes como estudiantes puedan aprender las características y qué características nosotros debemos de utilizar para un buen diseño de un pavimento flexible. En primer lugar, he puesto esta foto de aquí que dice pavimentar es un arte. Es un arte sí, porque nosotros como ingenieros civiles y en toda nuestra carrera recibimos algunas materias que son de utilidad para el diseño del pavimento. Y nosotros como constructores o como diseñadores de pavimentos arrancamos con una materia que ustedes también han de tener, que es el trazado de las carreteras, por el cual nosotros vamos a construir la vía, ¿sí? Y después hacer el diseño de la estructura del pavimento, para lo cual nosotros tenemos que analizar los componentes que vamos a tener en nuestro pavimento. Aquí un concepto breve de un pavimento, ¿sí? En el cual dice que el diseño de pavimento requiere de un estudio exhaustivo de los materiales que nosotros vamos a utilizar y sobre todo de los materiales que nosotros tenemos dentro del trazado de una vía. Ustedes han de haber visto dentro de la materia de trazados de vías que a más de realizar el trazado, sí, nosotros siempre buscamos los materiales que nos van a servir para cada una de las capas de la estructura del pavimento, como es la subbase, la base y el material granular que vamos a utilizar dentro de lo que es las mezclas asfálticas. Y por ende, nosotros debemos de considerar las características que tienen los elementos que tenemos a la mano y con ellos poder realizar el diseño del pavimento, para el cual nosotros tenemos datos fidedignos y no va a ser un diseño a oscuro. Como dice aquí, nosotros tenemos que considerar que dentro del diseño del pavimento nosotros tenemos que considerar algunos aspectos. En primer lugar tenemos las cargas de tránsito, ¿sí? Como primer elemento que nosotros vamos a tener dentro del diseño del pavimento, porque nosotros tenemos que diseñar para la calidad y la cantidad de vehículos y qué tipo de vehículos nosotros vamos a tener dentro del diseño de la vía. Materiales de terracería, como les decía, nosotros tenemos que averiguar qué materiales vamos a utilizar como material granular para lo que son las capas que se utilizan en un pavimento, como es la subbase, la base
y por ende el material granular que se va a utilizar dentro de lo que es una mezcla asfáltica. Las condiciones climatológicas que sí, dentro del diseño nosotros tenemos que considerar, que el diseño de una vía no es lo mismo si nosotros diseñamos dentro de un sector donde no llueve y dentro de un sector donde sí llueve casi la mayoría del tiempo. Entonces tenemos que considerar las condiciones climatológicas. Como les decía, los materiales de las capas de la estructura del pavimento y el método de diseño en sí con el cual nosotros vamos a diseñar la estructura de nuestro pavimento. A nivel de Latinoamérica, el diseño que se utiliza para lo que es el realizar un pavimento flexible es el diseño de la AASHTO, ¿sí? El cual fue realizado en Ottawa, Illinois, en Estados Unidos, mediante pruebas que se realizan en situ, ¿sí? En vías en donde se coloca diferentes tipos de materiales, los cuales están cargados por diferentes tipos de carros y cargados, los cuales nos dan al final esa fórmula que vamos al final para poder determinar el número estructural con el cual se diseña un pavimento, ¿sí? Pero nosotros sabemos, y los señores de la AASHTO idearon un nomograma con el cual se puede entrar con los diferentes elementos que tiene este nomograma, y sobre todo existe un programa con el cual nosotros podemos determinar los números estructurales de las diferentes capas que constituyen la vía y así poder diseñar un pavimento. Aquí podemos ver algunos de los elementos, ¿sí?, que se tiene dentro de lo que es el diseño del pavimento. El primer elemento que podemos considerar es el que se encuentra en la parte superior izquierda, que es el índice de serviciabilidad. ¿Qué es el índice de serviciabilidad? El índice de serviciabilidad es la serviciabilidad que tienen nuestras carreteras desde el inicio, cuando está abierto al público, hasta cuando ya se comienza a dañar las mismas, ¿sí? Y el diseño, ¿sí?, nos da dos valores primordiales que nosotros debemos de considerar dentro de lo que es el índice de serviciabilidad, que es el índice de serviciabilidad inicial y el índice de serviciabilidad final. Ustedes ven que los valores comienzan desde 5, pero el instituto o la AASHTO nos indica que un valor recomendado para tomar como índice de serviciabilidad inicial es un valor de 4.2, ¿sí? Ahí ustedes ven que dice 4.2 o 4.5. El valor de 4.5 se escoge cuando nosotros estamos diseñando pavimento rígido, porque la AASHTO también nos da para poder hacer diseños de pavimento rígidos, ¿sí? Pero el 4.2 es para lo que es pavimento flexible. El índice de serviciabilidad final, ¿sí?, está en el rango entre 3 y 2, en el cual consideramos que nuestro pavimento está al servicio en una medida regular. Ahora, de este rango de 3 a 2, nosotros tenemos que escoger cuál valor vamos a escoger como índice de serviciabilidad final. El Instituto del Asfalto nos da 3 conceptos claros. Si nosotros vamos a diseñar una vía que tiene alto contenido vehicular o tiene una importancia alta la vía que vamos a diseñar, vamos a coger un valor de 3. Si tiene una importancia media, vamos a coger un valor de 2.5, y si tiene una importancia baja, vamos a coger un valor de 2. Entonces aquí ya nosotros ya tenemos los 2 primeros puntos que nos pide la normativa con respecto al índice de serviciabilidad. El otro punto que ustedes, pienso que algunos de ustedes ya han de haber cogido la materia de pavimentos, es con respecto a la confiabilidad que debe de tener nuestro pavimento.
Y los señores del AISTO nos dieron esta tabla que se encuentra en la parte inferior izquierda, en la cual nos indica cuál es la confiabilidad que nosotros debemos de tener y que esto también va a depender de la clasificación de la vía, ¿sí? Ahí tenemos interestatales, arterias principales, calles colectoras y calles locales, ¿sí? Y también en el sector donde va a estar diseñada la vía, sea esta una vía urbana o sea una vía rural. Y si ustedes ven, hay un rango, por ejemplo, en la arteria principal nos dice que en el sector urbano tenemos el nivel de confianza entre 80 y 99. Ahora, ¿cuándo yo escojo el 80 y cuándo yo escojo el 99? El nivel de confianza quiere decir qué tan seguro estoy yo de los análisis que tengo yo, comenzando desde la subrasante hasta los materiales que yo voy a elegir para el diseño de la vía. Si yo como constructor hago los ensayos o tengo una empresa en la cual confío que ellos van a hacer los ensayos al 100%, entonces yo escogeré el valor mayor que me da el 99%. Pero si yo no tengo una empresa y yo envío a otra empresa, o hay un caso que siempre ha sucedido, que viene un ingeniero y te pide que hagas el diseño del pavimento, pero te dice, ¿sabes qué? Yo tengo como datos el CBR de la subrasante y las características de los agregados minerales. Entonces, como tú no estás seguro de esos datos, entonces tú no podrías coger el valor máximo de la confiabilidad, sino un valor intermedio o un valor inicial. Entonces, de eso depende qué rango o qué valor del rango yo voy a coger dentro de lo que es la confiabilidad. Otro punto que tenemos que considerar también es el valor de la desviación estándar, ¿sí? El valor de la desviación estándar para un diseño de pavimento flexible varía entre 0.4 y 0.5, ¿sí? De aquí, este valor de la desviación estándar viene directamente proporcional con el estudio del TPDA o del estudio del transporte que va a pasar por mi vía, ¿sí? Los señores del AISTO nos dan dos valores primordiales. Nos dicen que si yo no voy a tener el error en el tránsito, o sea, yo realizo el conteo del tráfico, o tengo un compañero, o tengo alguien que trabaja conmigo dentro de lo que es la ingeniería de transportes, ¿sí? Entonces yo confío en esos datos, entonces yo cogeré un valor de 0.44. Pero si yo no tengo el análisis del TPDA, entonces yo escogeré el valor de 0.49, ¿sí? Siempre cuando se hace un diseño, ya sea de una vía o de una estructura, hay que tener un factor de seguridad. Ese factor de seguridad dentro de lo que es la AISTO y lo que es el diseño de una vía está dado por la confiabilidad y la desviación estándar, ¿sí? Para determinar el factor de seguridad que nosotros debemos darle a nuestra vía. Entonces, estos dos datos, la confiabilidad y la desviación estándar, son muy importantes para poder determinar cuál es el porcentaje de seguridad que nos están dando con respecto al diseño que estamos realizando en nuestra vía. Como les decía, uno de los datos que nosotros necesitamos primordialmente es el estudio del tráfico, ¿sí? Y la normativa AISTO, ¿sí?, nos indica que nosotros, dentro de lo que es la AISTO, nosotros vamos a diseñar bajo una carga única, la cual mediante los ensayos que ustedes vieron que hicieron en Ottawa, determinaron que la carga que daña un pavimento es la carga de 8.2 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que transformar todos los ejes de los vehículos que tenemos nosotros, transformar
a este factor de carga equivalente. Nosotros sabemos que aquí en nuestro país tenemos 4 tipos de ejes. Tenemos un eje simple de llanta simple, tenemos un eje simple de llanta doble, tenemos los ejes tándem y tenemos los ejes trident. Entonces, por eso, si ustedes ven en la parte central están las fórmulas cuando nosotros o cómo nosotros podemos transformar estos distintos ejes en un eje simple de 8.2 toneladas, que es la que destruye el pavimento. Además de eso, nos determina, ustedes saben que existen vías, ¿sí?, en las cuales por cada dirección no existe solamente un carril, sino existen 2 o 3 carriles, como tenemos la Panamericana, que tiene 3 carriles por cada sentido. Entonces nosotros tenemos que determinar el número de ejes de 8.2, que siempre se diseña para el carril el que va a estar más cargado. ¿Cuál es el carril que va a estar más cargado? Siempre es el carril de la derecha, que se supone por reglamento y por normativa el carril de la derecha pasan los vehículos pesados, los buses, el carril central es para los vehículos livianos y el carril de la izquierda es únicamente para rebasar. Esa es la normativa que se tiene. Es por eso que el diseño, cuando nosotros tenemos diferentes carriles, para poder determinar el número de ejes equivalentes, nosotros tenemos que multiplicarle por el factor de carril. Si ustedes ven, en el cuadro de la izquierda, aquí nos indica cuál es el factor por carril, dependiendo del número de carriles que se tiene en cada sentido, ¿sí?, para lo que es el diseño que nosotros tenemos que realizar para lo que es el pavimento. Y si ustedes ven, la fórmula que se encuentra en la derecha es para poder determinar el número de ejes de 8.2 toneladas con el cual nosotros vamos a diseñar nuestro pavimento, en el cual nosotros podemos determinar que el número de ejes de 8.2 toneladas es el promedio de los TPDAs que tiene nuestro estudio de tránsito, multiplicado por los 365 días del año, por la distribución de tránsito, por un factor de carga equivalente que decíamos que son estos factores de acá, ¿sí?, y por el periodo de diseño que nosotros tenemos para poder diseñar nuestra vía, ¿sí? Entonces aquí podemos notar que estas tablas que tenemos aquí es para el análisis más que todo del transporte o de los vehículos que van a pasar por la vía. Después de eso, nosotros tenemos que determinar los módulos resilientes, ¿sí?, y el módulo resiliente de cada una de las capas que tenemos dentro de nuestro pavimento. Entonces, los señores de la AASHTO, ¿sí?, nos dieron 3 fórmulas para poder determinar el módulo del resiliente de la subrasante. Siempre yo resalto, ¿sí?, y por eso está en letras grandes que dice subrasante, porque hay algunas personas que utilizan estas fórmulas para poder calcular el módulo resiliente de la base y de la subbase. No, estas fórmulas que tenemos aquí es exclusivamente para poder determinar el módulo resiliente de la subrasante. La primera fórmula que vemos ahí, ¿sí?, que sirve para CBR menor al 7%, que nos indica que es igual a 1500 por el CBR. Si nosotros tenemos un CBR entre 7 y 20, tenemos que es igual a 3000 por el CBR a la 0.65, y si tenemos un CBR mayor a 20, nos dice que el módulo resiliente es igual a 4326 por el logaritmo natural de CBR más 241. Estas fórmulas de aquí nos va a dar el módulo resiliente, como dice ahí, en PSI, ¿sí? ¿Y por qué nos dan estas fórmulas los señores de la AASHTO? Porque hasta ahora no se tiene en sí cuáles son los módulos resilientes de todas las vías, ¿sí?, o de todos los suelos. Entonces ellos,
como saben que a nivel de Latinoamérica, el ensayo que más común se realiza para lo que son carreteras, ¿cuál es? Es el CBR. Y es también un ensayo que es menos costoso que el poder encontrar el módulo resiliente, y además de eso nos da menos tiempo para poder obtener estos datos. Entonces, por eso que los señores del AISTO diseñaron estas tres fórmulas para que nosotros podamos encontrar el módulo resiliente de la subrasante. Con respecto a las otras capas, como es la subbase, la base y la capa de rodadura, los señores del AISTO tienen estos diagramas, ¿sí?, en los cuales nosotros podemos encontrar dos datos primordiales que se necesita para el diseño de una vía. Tenemos el valor que se encuentra a la derecha, que es el módulo resiliente. Si tenemos la gráfica superior derecha, que es de una subbase, de la parte inferior de lo que es la base, y en el lado izquierdo ustedes ven que está el coeficiente estructural de las diferentes capas que tiene un pavimento, ¿sí? Este coeficiente estructural se lo utiliza para poder determinar, ¿sí?, el espesor de cada una de las capas que nosotros vamos a diseñar, ¿sí? Entonces, como ya tenemos todos los datos, me faltaba esto de acá, que les decía que con respecto al ambiente o al clima que nosotros tenemos, ¿sí?, los señores de la AISTO también nos indican que las capas drenantes o las capas granulares deben de tener un coeficiente de drenaje, que es este cuadro que tenemos acá a la izquierda, ¿sí?, en el cual tenemos que el coeficiente de drenaje va a depender de la calidad de drenaje y va a depender del periodo de lluvia que se tiene en el sector, ¿sí? La calidad de drenaje, a pesar de que tenemos excelente, bueno, regular, malo, muy malo, y nos indica cómo podemos determinar si nuestro drenaje es bueno, excelente o malo, en el cual nos dice que excelente es cuando una vez que llueve se tiene tiempo de evacuar 2 horas, es bueno cuando se demora un día, es regular cuando se demora una semana, pero casi siempre como yo estoy diseñando y como yo voy a hacer el diseño, yo no voy a diseñar para un drenaje que se demore más de 2 horas, pues. Entonces, ¿qué debería yo escoger? Casi siempre el diseñador debe escoger entre lo que es excelente y máximo un día, bueno, porque se demora un día, porque no podríamos escoger si se demora una semana o nunca drene el agua, porque nosotros sabemos que el peor enemigo que tiene el pavimento o los pavimentos, ¿cuál es? Es el agua. Entonces nosotros tenemos que procurar evacuar lo que más se pueda el agua dentro de lo que es el pavimento. En el otro extremo, en el cual se determina el porcentaje de tiempo en el cual permanece en lluvia, eso nosotros lo determinamos de acuerdo a los meses que llueve al año. Por ejemplo, si en el lugar donde yo voy a hacer el diseño llueve los 6 meses al año, ¿cuánto sería? El 50%. Entonces, ¿dónde estaría? Donde dice mayor que 25%. Entonces, como ya tengo el porcentaje y tengo la calidad de drenaje, yo ya puedo obtener el coeficiente de drenaje, que es un dato que se utiliza para poder determinar el espesor del pavimento. El otro, el que está a la derecha, son los espesores mínimos que nos recomienda la AISTO, que nosotros debemos que colocar en un pavimento, y que este va a depender ¿de qué? Este va a depender, como vemos ahí, del número de ejes de 8.2 toneladas, ¿sí? Como vemos allí, casi la mayoría de los números de ejes que nosotros tenemos a partir de las ciudades siempre sobrepasa los 2 millones, llega hasta 5 millones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que por ejemplo dice de 500,001 hasta 2 millones
el espesor mínimo de concreto asfáltico deberíamos de poner 9 centímetros, lo mínimo que deberíamos de poner, y el espesor, sea este de base o su base, lo mínimo que se tiene que colocar son 15 centímetros, ¿sí? Entonces, estas son las especificaciones que nos da la AISTO, los cuales nosotros tenemos que cumplir cuando realizamos el diseño de un pavimento. ¿Cuál es el procedimiento que nos enseña la AISTO para poder diseñar nuestro pavimento? Los señores de la AISTO nos dicen que nosotros, en primer lugar, vamos a diseñar el espesor de la carpeta asfáltica. Entonces, para poder determinar el espesor de la carpeta asfáltica, como dice ahí paso 1, en el cual nos dice que el espesor de la carpeta asfáltica tendrá que ser mayor o igual al S1 sobre A1. Si nosotros vemos, la carpeta asfáltica está sobre la base. Entonces aquí, cuando entramos al nomograma o al programa, tenemos que entrar con el módulo resiliente de la base, ¿sí? Y ahí donde vemos A1, A2 y A3, son los coeficientes estructurales que tiene cada una de las capas de nuestro pavimento. Comúnmente, el A1, lo que es la carpeta asfáltica, tiene un coeficiente estructural de 0.173 por cada centímetro que yo coloque de mezcla asfáltica. El A2, que es el coeficiente estructural de la base, aproximadamente está entre 0.45 y 0.055, y de lo que es la subbase entre 0.35 y 0.45. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el espesor 1 no tenemos la letra M que está en el paso 2 y paso 3 que dice M2 y M3. Ese M es el coeficiente de drenaje. Como yo les decía, el coeficiente de drenaje únicamente se utiliza en capas granulares. En el que no contiene el coeficiente de drenaje es porque es una capa estabilizada con asfalto. Entonces, por eso es lo que no tiene el coeficiente de drenaje. Entonces, nosotros tenemos este programa, ¿sí?, en el cual nosotros determinamos, ¿sí?, qué tipo de pavimento yo voy a diseñar. Sí, como yo les decía, la AISTO sirve para hacer el diseño tanto flexible como rígido. Entonces ahí estamos indicando que es un pavimento flexible, que tiene una confiabilidad del 90%, tiene una desviación de estándar de 0.44, tiene un índice de serviciabilidad de 4.2, un índice de serviciabilidad de 2.5, que ya dijimos anteriormente que son los datos, ¿sí?, que nosotros como diseñadores, nosotros tenemos que determinar dependiendo del tipo de vía que nosotros vamos a definir. Ahí nos damos el número de ejes que va a pasar por esa vía, que dice ahí 5.515.718. Y si ustedes se dan cuenta, aquí estamos poniendo los módulos de elasticidad de cada una de las capas que estamos colocando. ¿De dónde sacamos esos datos? De ahí, como les enseñaba a ustedes, de las gráficas que nos da la AISTO, ¿sí?, que teníamos de la mezcla asfáltica, de la subbase y de la base. Tenemos que de la mezcla asfáltica es 450.000, de la base es 30.000, de la subbase es 15.000 y la última, que está 11.591, que es la que le obtuvimos a partir, ¿sí?, de la fórmula que les indicaba a ustedes, que nos da la AISTO para poder determinar el módulo resiliente de una subrasante, la cual nos decía que el módulo resiliente de una subrasante, cuando tenemos un CBR mayor a 7, que en este caso es un CBR de 11, es igual a 3.000 por el CBR a la 0.65, que es lo que nos da 11.591.
591. En el lado donde dice coeficiente por cada capa, es lo que nosotros sacamos, que es lo que decía de la gráfica, donde tenemos el módulo resiliente, el de la izquierda, de la derecha, y el de la izquierda nos da el coeficiente estructural. De ahí sacamos los coeficientes estructurales, que nos dice que el coeficiente estructural por cada centímetro de carpeta asfáltica es de 0.173, el coeficiente estructural de una base por cada centímetro es de 0.055 y de la subbase es igual a 0.55 también, que está en ese caso. De aquí determinamos que nos calcule y nos dice que los espesores que nos sale dentro del diseño es más o menos de 16 centímetros, 14 centímetros y 6.5. ¿Sí? Entonces, el diseño que yo determino para esta estructura, ¿sí?, es carpeta asfáltica 15 centímetros, base 15 centímetros y su base 15 centímetros. Y aquí tenemos los números estructurales de cada una de las capas. La normativa AASHTO nos dice que la sumatoria, ¿sí?, de los SN de cada una de las capas tiene que ser mayor o igual al SN que se obtuvo con respecto a la subrasante. ¿Cuál era el SN con respecto a la subrasante? Es un valor de 3.88. ¿Cuál es la sumatoria de los SN de los 15 centímetros de carpeta más 15 centímetros de base y más 15 centímetros de su base? Es 4.065. Entonces, como es mayor al número estructural de la subrasante, entonces este es el diseño que tengo de nuestro pavimento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué traje esto del diseño? ¿Sí? ¿Y por qué les estoy indicando cuál es el diseño que se debe de considerar? ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo he visto que algunos constructores, como la normativa dice que la sumatoria de los SN tiene que ser mayor o igual al SN de la subrasante, ellos colocan diferentes espesores, tanto de carpeta asfáltica de base y subbase, suman los SN y dicen que la sumatoria de los SN me dio 3.96, como es mayor o igual a 3.88, entonces está bien. ¿Sí? Este diseño es un dato erróneo o es un diseño erróneo porque no es lo que nos está dando la normativa de la AASHTO. ¿Y por qué hacen esto de aquí? Porque ellos suponen que solamente único tengo que encontrar el SN de la subrasante y ver cómo es lo que conjugo yo con los otros espesores, y con tal que los SN de cada capa me dé más que el SN de la subrasante, entonces el diseño está mal. ¿Sí? Entonces es para eso que yo traía a colación esto del diseño, cómo se debe de hacer versus lo que no se debe de hacer, a pesar de que se cumpla que la sumatoria de los SN es mayor al SN de la subrasante. En primer lugar, si ustedes se dan cuenta, nosotros teníamos 5 millones de ejes. ¿Y qué nos dice a nosotros que con 5 millones de ejes, cuánto es el espesor mínimo que tengo que yo colocar de carpeta asfáltica? Me dice 10 centímetros. ¿Y cuánto es lo que están colocando en el otro diseño? En el otro diseño están colocando 5 centímetros. ¿Qué es lo que va a suceder? Como nosotros sabemos, ¿cuál es la capa que va a estar más directa al ambiente y al tráfico? La capa de rodadura. Entonces nosotros no podemos disminuir el espesor de la capa de rodadura que nos da dentro del diseño solamente porque quiero cumplir con el SN. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Colocar los 15 centímetros que nos da dentro de lo que es el diseño de la AASHTO. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que yo quería indicar y es lo que yo traje aquí al Congreso, es indicar cómo se debe de hacer un diseño verdadero, ¿sí? Y más que todo, como ustedes ya van a salir a la vida profesional, que ustedes determinen e indiquen cuál es el objetivo del diseño real. Como yo les digo, la capa de rodadura es la que va a estar expuesta a la carga y al ambiente. Y no podemos disminuir el espesor de la losa o de la capa de rodadura. Y es por eso que ustedes han de ver que apenas se acaban de pavimentar una vía, a los 3 o a los 5 años ya se dañó. ¿Y qué es lo que dicen la mayoría de los constructores? Es que el asfalto es malo. El asfalto ecuatoriano es malo y por eso se daña el pavimento. Cuando yo me he dado cuenta que no es así. Lo malo es que no colocan el verdadero espesor que se debe de colocar de carpeta asfáltica para que así dure nuestro pavimento el tiempo que tenga que durar. Sí, señores, y como decían los que antecedieron a mí, lo único que pido es que ustedes, como lo que están estudiando y lo que ya van a salir profesionales, luchen por la verdad y luchen por las cosas para que duren como tiene que durar. Eso nada más, muchas gracias por todo. Queremos agradecer al magíster Gustavo Yáñez por su charla y le pedimos por favor al ingeniero Alex López que nos ayude con la entrega del reconocimiento al magíster. Ingeniero Gustavo Yáñez, para nosotros como Universidad Técnica de Ambato, como la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, es un enorme placer y honor haberle tenido a usted aquí como expositor, recibir un poco de su amplio conocimiento en materia de vías y queremos comprometerle para que esta no sea la última ocasión en la que nos visite. Ojalá podamos trabajar en un futuro entre universidades y estrechar muchos más estos lazos académicos. De parte de la universidad le vamos a entregar un reconocimiento en la que dice: confiere el presente certificado al magíster Gustavo Yáñez por su participación en calidad de ponente en el Congreso Internacional de Ingeniería y Construcción, realizado del 3 al 6 de junio del 2025, firmado por el vicerrector Santiago López y el subdecano ingeniero Fidel Castro. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos y lo último que me faltó es que si ustedes visitan la ciudad de Quito, no duden en visitarme en la Universidad Católica, en la Facultad de Ingeniería, que estaré abiertos para cualquier consulta que quieran hacer con respecto al laboratorio y pavimentos. Muchas gracias.